buenos días, mis amados discípulos. Soy Manu Pereiro, ministro de la Iglesia del primer siglo, por la voluntad de Dios, y les envío mis bendiciones, la gracia y la paz de nuestro Padre Celestial, en el maravilloso nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Mis amados discípulos, la enseñanza de hoy está relacionada con el grado de sorpresa y perplejidad que me produce la actitud del ser humano. Por esta razón, a esta enseñanza la llamé Despiértate tú que duermes. La humanidad está dormida en un profundo sueño de engaños y mentiras. No son conscientes que muchos están muertos en vida. La palabra de Dios nos enseña y nos exhorta una y otra vez a que nos alejemos del pecado. Por favor, acompáñenme al libro de Romanos, en el capítulo 6, y en el versículo 23 leemos: porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Desde el principio Dios alertó al hombre a no desobedecerle, pero el hombre, como en el principio hasta el día de hoy, sigue una y otra vez no haciéndole caso, porque su soberbia es tan grande y tan necia que cree que él no necesita ni de Dios ni de sus consejos. Por favor, acompáñenme al libro de Génesis, en el capítulo 2, y comenzando a leer en el versículo 15, dice así esta maravillosa e incomparable palabra de Dios. Tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén, para que lo labrara y lo guardase. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres ciertamente morirás. La advertencia de Dios, el consejo para el hombre, fue clara y concreta. Si él deseaba vivir como estaba viviendo, sin dolor, sin muerte, sin llanto, siendo el número 2 después de Dios, él solo tenía que hacer una sola cosa: no comer del árbol de la ciencia del bien y del mal. Más claro y concreto es imposible, ¿no es cierto? Sin embargo, el hombre no creyó a las advertencias de Dios y decidió creer en las mentiras de Satanás. Por favor, acompáñenme al libro de Génesis, en el capítulo 3, y comenzando a leer en el versículo 1 dice: pero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: ¿con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto? Y la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis, para que no muráis. Versículo 4. Entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos, y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Bueno, este contexto hermoso que se sigue repitiendo hasta el día de hoy, porque el adversario de Dios sigue trabajando de la misma manera. Dios le dice a las personas que no cometan pecado, que no mientan, que no adulteren. ¿Y qué ocurre? Las personas lo siguen haciendo. ¿Por qué? Porque prefieren creer la mentira que creer la verdad de Dios. El adversario, su estrategia, su fórmula sigue siendo la misma. Es dudar de la integridad de la palabra de Dios. Dios le advirtió al hombre que no comiera, porque si lo hacía, él moriría. Satanás le dijo lo contrario. Uno de los dos mentía, y el hombre decidió creer la mentira. Esto pasa hoy en día. El hombre sigue creyendo la mentira de Satanás. Fíjense, Génesis, por favor, capítulo 3, versículo 17. Y al hombre dijo: por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol de que te mandé diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa. Con dolor, con trabajo, comerás de ella todos los días de tu vida. Espinos y cardos te producirá y comerás plantas del campo. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. Muy sencillo, muy simple, muy claro.
Dios, a lo largo de toda la historia de la humanidad, más de una vez le ha dicho al hombre que se aleje del pecado, que haga la voluntad, que siga los consejos de Él, porque Él quiere lo mejor para nosotros. Sin embargo, el adversario de Dios le ha hecho creer al hombre que él puede tomar sus propias decisiones y que no va a pasar nada. Todos nosotros estamos pagando las consecuencias del pecado de Adán hasta el día de hoy. Romanos capítulo 5, versículo 12. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. La desobediencia de Adán trajo consecuencias para toda la humanidad y hasta el día de hoy la estamos pagando. Dios, amando a su creación, intentó de diversas maneras que el ser humano reflexione, recapacite y regrese a la comunión con su Creador. En ese tiempo eligió un pueblo al cual le entregó la ley, expresada en 10 mandamientos y ordenanzas, con el propósito de restaurarlo. Fíjense, Isaías, por favor, capítulo 1, versículo 18. Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Dios nos invita a reconciliarnos con Él. Jeremías, por favor, capítulo 29, versículo 11. Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para darlos el fin que esperáis. Dios desea lo mejor para tu vida, pero es necesario, imprescindible, que abras los ojos, que despiertes a la conciencia y vuelvas a estar en comunión con Dios. Él tiene planes de bienestar y no de calamidad para nosotros. Crónicas, por favor. Segunda de Crónicas, capítulo 7, versículo 14. Si se humillare mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos, y perdonaré sus pecados, y sanaré su tierra. Dios permanentemente promete perdón y sanidad si su pueblo se vuelve a Él. A pesar de los esfuerzos de Dios por indicarle el camino correcto a la humanidad, una y otra vez el hombre desobedeció al Creador. Entonces Dios expresó su más grande amor por su creación al enviar a su Hijo único para salvar al hombre de la condenación eterna. Fíjense, Juan capítulo 3, versículo 16. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. El amor de Dios se manifestó en el sacrificio de su Hijo para salvarnos. Dios, consciente de que el hombre no se podía salvar a sí mismo, envió a su Hijo en semejanza de carne de pecado para condenar al pecado en la carne, y todos los que nos hemos adherido a ese plan de salvación, poder rescatarnos de la condenación eterna. Acompáñenme por favor al libro de Romanos. En el capítulo 5 leemos el versículo 8. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Cristo murió por nosotros aun cuando éramos pecadores. Primera de Pedro, por favor, capítulo 2, versículo 24. Quien llevó él mismo, Jesucristo, nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. Qué maravilloso que es la palabra de Dios. Qué maravilloso es entender este plan espectacular que Dios ha diseñado. Toda la obra la hizo nuestro Señor Jesucristo. Nuestra tarea simplemente es creer en la obra redentora de Jesucristo y renovar nuestra mente al plan de salvación de Dios, para que nosotros nos vistamos en nuestra mente de ese Salvador Jesucristo.
Primera de Juan, por favor, capítulo 1, versículo 9. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Dios es fiel y es justo para perdonar nuestros pecados si los confesamos en el nombre de Jesucristo, porque nuestro Señor, nuestro Salvador, es el único que puede interceder ante Dios por nosotros. Hebreos, por favor, capítulo 10, versículo 19. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es de su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Chicos, Dios ha hecho todo por nosotros. Tenemos acceso a Dios a través del sacrificio de Jesús y debemos acercarnos a Dios con fe y sinceridad. Por tanto, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. Entonces, llamados a estar alerta y no vivir en la oscuridad del engaño. Segunda de Corintios, capítulo 4, versículo 4, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo. Satanás ha cegado la mente de los incrédulos, manteniéndolos en oscuridad. Efesios, por favor, capítulo 2, versículo 1. Y Él, o sea, Dios, en Cristo, os dio vida a vosotros, cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Cada uno de nosotros, si no hemos recibido al Señor Jesucristo en nuestra vida como nuestro Señor, y si no hemos creído que Dios lo levantó de los muertos, ¿saben qué? Estamos muertos en delitos y pecados. Solo hay un Salvador, solo hay un mediador entre Dios y los hombres, y ese único mediador es Jesucristo, nuestro Señor, nuestro Salvador. Colosenses, capítulo 2, versículo 13. Y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, perdonándoos todos los pecados por la obra redentora de nuestro Señor y Salvador. Chicos, para ir terminando esta maravillosa enseñanza, una de las razones por las cuales el hombre y la mujer no han tomado conciencia de su estado de muerte espiritual es porque estamos viviendo en la administración de la gracia, en la cual tú puedes mentir, robar, fornicar, adulterar y romper todos los mandamientos de Dios y aparentemente no pasa nada. Pero esta administración de la gracia va a terminar y cuando termine, todos deberemos dar cuenta de nuestros actos y allí será el lloro y el crujir de dientes. Fíjense, por favor, segunda de Pedro, capítulo 3, y comenzando a leer desde el versículo 3 en adelante, dice: sabiendo primero esto, que en los postreros días vendrán burladores, andando según sus propias concupiscencias, y diciendo: ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Porque desde el día en que los padres durmieron, todas estas cosas permanecen así como desde el principio de la creación. Pobrecito el que llegue a creer esto, ¿no? Versículo 9. El Señor no retarda su promesa según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Quiero hacer una pequeña exhortación. ¿Has leído la palabra de Dios? ¿Has confesado con tu boca que Jesús es el Señor? ¿Has creído en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos? Entonces quiero darte una buena noticia. Todos tus pecados te han sido perdonados y Dios te ha rescatado de tu vana manera de vivir y te ha dado vida por medio de su Hijo Jesucristo. Él te pide que renueves su mente y que prediques su palabra, así como yo hoy la estoy predicando. ¿Sabes por qué? Porque si tú no te arrepentiste, si tú no confesaste a Jesús como el Señor en tu vida, y si tú no has creído
que Dios lo levantó de los muertos, estás condenado. Estás condenado a la condenación eterna. Fíjense, versículo 10. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con grandes estruendos, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Esto va a terminar. La promesa de Dios se va a cumplir. La palabra de Dios dice que Él no es hijo de hombre para que se arrepienta, ni hombre para que mienta. Lo que Él dijo, Él lo hará. Y yo les puedo asegurar que todo lo que está en la palabra será cumplido. Por tanto, te exhorto a que reacciones, te exhorto a que despiertes y que alcances la vida eterna que Dios tiene preparado para todos nosotros. Por último, chicos, acompáñenme al libro de Mateo, capítulo 25, comenzando a leer en el versículo 31, dice: Cuando el Hijo del Hombre, Jesucristo, venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria y serán reunidas delante de él todas las naciones, y apartará los unos de los otros, como aparta el pastor las ovejas de los cabritos. Versículo 33. Y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Entonces el rey dirá a los de su derecha: Venid, benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Una vez más te pregunto, ¿dónde quieres estar? ¿Del lado de las ovejas o del lado de los cabritos? Tú tienes el libre albedrío para decidir si crees la verdad de Dios o la mentira del diablo. No permitas que Satanás te engañe como lo hizo con Adán y Eva. Dios nos llama a despertar del sueño espiritual y a alejarnos del pecado. La humanidad ha preferido seguir sus propios caminos, creyendo en las mentiras de Satanás en lugar de las advertencias de Dios. Sin embargo, en su amor y misericordia, Dios proveyó una solución definitiva a través del sacrificio de Jesucristo. Hoy es el día para reflexionar, arrepentirnos y volver a Dios. Que podamos abrir nuestros ojos, despertar y vivir en la luz de Cristo, quien nos ofrece vida eterna y comunión con nuestro Padre. Padre Celestial, quiero darte las gracias por tu palabra. Gracias por llamarnos a despertarnos y a vivir en la luz. Te damos las gracias porque has perdonado nuestras desobediencias y nos ayuda día a día a alejarnos del pecado y vivir conforme a tu Hijo Jesucristo. Quiero darte las gracias por el sacrificio de Jesucristo por mi vida, por la vida de mis hijos, por la vida de mi familia. Gracias por ese perdón y gracias por esa vida eterna. Una vez más te pedimos que fortalezcas para poder estar en comunión contigo, despiertos y alertas a tu voluntad en el nombre de Jesús. Y Padre amado, te pido en ese nombre maravilloso de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, que cada persona que reciba esta enseñanza sea bendecido por tu amor y por la obra redentora de tu Hijo Jesucristo. Que puedas rescatarlo de las manos del adversario y trasladado al reino de tu Hijo. Por tu gracia y en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Nos vemos el próximo domingo. Dios les bendiga. Chao, chao.